Vamos a hablar ahora de las elecciones de Argentina en este 2019, en representación de Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, que también ha sido amigo de Estrategia desde un inicio y con quien hemos hecho varios trabajos. El día de hoy está Eduardo Repillosa, que es el director de investigaciones de Transparencia Electoral y con quien ha hecho diferentes libros, es autor de diferentes libros como El voto en Venezuela o parte del sistema electoral en Argentina. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y te pido que le envíes nuestros saludos a Leandro. Muchas gracias. No, Arturo, gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectan hoy. Bueno, sí, yo vengo trabajando con transparencia desde el año 2016 en el área de investigaciones. Y bueno, en el año 2019 observamos la elección de acá de Argentina, las elecciones generales. Durante todo el año fue un año electoral, fue un año bastante intenso. Acá en Argentina, el federalismo, las disposiciones del federalismo permiten que las elecciones sean desdobladas en algunas provincias. En el caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros desde el 17 de febrero se arrancó el cronograma electoral y bueno, y no paró hasta octubre, hasta finales de octubre, que es cuando se celebra la elección general, en la que se elige presidente, vicepresidente, se renueva un tercio de la Cámara de Senadores y 130 de la Cámara de 130 diputados, cargos de la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Nosotros, como digamos, para dar una especie de introducción al tema argentino, queríamos, digamos, subrayar la aprobación de la ley 26.571 que se hizo en el año 2011, que fue un hito bastante importante, trascendental en las elecciones argentinas, porque se introduce la figura de las primarias simultáneas obligatorias, las PASO, en el año 2009, y la primera elección en la que se utilizaron fueron en las elecciones del año 2011. Según esta ley, todas las agrupaciones políticas tienen que obligatoriamente seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias y simultáneas en todo el territorio nacional. Y incluso en aquellos casos en los que se presenta una sola lista, con lo cual, digamos, esta ley, hubo mucha oposición a la ley originalmente, pero bueno, finalmente se aprueba y se introduce esta figura que, bueno, en Argentina las elecciones tienen un amplio, digamos, caudal de financiamiento público del Estado y, bueno, una de las objeciones a la ley tenía que ver con este tema. Pero bueno, para ganar, digamos, para pasar de las PASO a participar en elecciones generales, es necesario que las fórmulas que participan obtengan mínimamente un 1.5% del total de los votos válidos. Con lo cual hay fórmulas que no logran captar esa cantidad, esa proporción de los votos válidos emitidos y no pasan a participar en las elecciones generales. En el caso de las elecciones del 2019, de las PASO, de las primarias, a nivel de fórmulas presidenciales no hubo competencia. Allí estuve, digamos, en uno de los artículos de la ley dice que aunque se presentara una sola lista, los partidos tienen que elegir a sus fórmulas mediante primarias y bueno, en este caso fue como una especie de simulacro de elección antes de las elecciones generales de octubre. Sirvió para que, bueno, las fuerzas no solo se midieran a nivel nacional, sino que algunas quedaran allí, aquellas que no lograban captar una proporción importante de los votos, no participaban en las elecciones generales.
Y en cuanto a las elecciones legislativas, en 2019 las listas de diputados con competencia interna fueron un 22%. A esto lo que se refiere es que un 22% de los cargos legislativos presentaron alguna competencia a nivel de internas de cada partido, y otros también presentaron, mientras que el resto presentó una sola lista, y fueron, digamos, los que se presentaron a las primarias. En esas elecciones, bueno, ya había comentado que se eligió presidente y vicepresidente, 130 diputados, que es la mitad de la Cámara de Diputados, y 24 senadores, que representa un tercio de la Cámara Alta, mientras que 4 distritos escogieron gobernador y legislatura, y con estos 4 distritos nos referimos a los que fueron electos de manera simultánea con los nacionales, porque, como ya lo había mencionado, varias provincias habían desdoblado sus elecciones, con lo cual dividieron o separaron sus elecciones de las nacionales. Y en Argentina lo que estipula la Constitución es que para ser electo presidente en estas elecciones hay que obtener una mayoría absoluta de más del 45% o más de los votos válidos emitidos, para no ir a segunda vuelta. En el caso de las generales de octubre de 2019, ese fue el caso. La fórmula ganadora del Frente de Todos obtuvo el 48% de los votos, por lo cual la elección no fue a segunda vuelta. Y con respecto a la conformación de la Cámara de Diputados, bueno, esta fue cómo quedó la Cámara de Diputados después de esa elección. Nosotros, más allá de poner, digamos, hacer una descripción de todo el tema legal y todo el tema burocrático o administrativo, lo que conlleva administrar la elección, queríamos resaltar uno de los protagonistas de este proceso electoral de 2019, que fue la introducción de la tecnología en los procesos electorales. Durante el año 2019 hubo también, nosotros queríamos rescatar un poco, porque también estuvimos rescatar el concepto de la narrativa del fraude de la que estaba hablando Gerardo más temprano, Gerardo de Casa. Nosotros hicimos una campaña para, de alguna manera, combatir la desinformación que hubo en las elecciones de Argentina en 2019, que la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de la desinformación estaba relacionada con el software y con la tecnología que se aplicaba al proceso electoral. Primero, en algunos casos, estas son unas muestras de la campaña que hicimos en aquel momento para combatir la desinformación. En algunos casos se decía que la transmisión del telegrama hasta el centro de cómputos en el correo argentino incorporaba un software de reconocimiento inteligente de la escritura, y que el telegrama, que es, digamos, una especie no sé, de boleta de escrutinio, que se confecciona al momento de contar los votos, era intervenido en algún momento, en algún punto del viaje hacia el centro de cómputos, y que lo que llegaba al otro lado no era lo que decía el documento original. Lo mismo se decía sobre el software que se iba a utilizar sobre la transmisión. Se decía que se llamaba Election 360. El nombre era otro, pero digamos que había toda una tendencia o una campaña para difundir algunas informaciones falsas con respecto a la tecnología que se aplicaba en este caso. Bueno, nosotros, en el caso del sistema de transmisión de datos, nosotros recalcamos que los telegramas, en este caso, uno de los cambios más importantes que se hizo fue que el documento con el que se realiza el escrutinio provisorio, que es este telegrama, empezó a transmitirse directamente desde cada una de las escuelas, y no desde los CDT, que son los centros de digitalización y transmisión, como se hacía antes. Antes pasaba el correo argentino con Gendarmería o la Guardia Nacional, un componente de seguridad del Estado,
y llevaban los telegramas de la escuela a estos CDT, que era desde donde efectivamente se digitalizaba y se transmitía el correo argentino. Ese paso se eliminó durante la elección de 2019 y se empezó digamos, a enviar directamente desde las escuelas al centro de cómputos en el correo argentino. Y con esto lo que se buscaba era que la carga fuera más rápida y homogénea, eliminando el sesgo territorial que se venía observando y que se observa, digamos, siempre en muchos casos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, por la carga temprana de telegramas en zonas urbanas o accesibles, y el retraso en la carga de zonas rurales o de difícil acceso. Entonces esto de alguna manera ayudó a conllevar esa situación o a homogeneizar un poco la carga, que no sé si un buen ejemplo sería, por ejemplo, lo que sucedió en la elección de Estados Unidos, que dado que se cargaban primero los datos del voto presencial, que era mayoritariamente pro-republicano, y después se fueron contabilizando los datos de los votos que venían por correo, que eran mayoritariamente pro-demócrata, hubo unos cambios en tendencia bastante significativos que dieron paso a toda una serie de teorías de cómo se había intervenido el resultado, etc. Con lo cual esto no es una cosa, digamos que en elecciones no sea común que suceda, que la carga heterogénea de los datos muchas veces genera un poco de incertidumbre en la población, sobre todo cuando hay actores que, digamos, se aprovechan de esas circunstancias para esparcir teorías a favor suyo o a favor de ciertos candidatos. El sistema de transmisión, acá hay un video, no sé si por ahí se va a escuchar el audio, me parece que no, parece que puede no escucharse, pero esto era en el correo argentino. Nosotros estuvimos en el correo argentino viendo cómo los datos, a medida que iban entrando, había toda una cantidad de empleados dedicados al data entry, de todo lo que venía llegando, para tabular y vaciar todos los datos en el sistema, ¿no? Nosotros rescatamos una cantidad de datos en perspectiva comparada a lo que nosotros vimos, a lo que habíamos visto anteriormente y lo que se vivió en 2019, tanto con las PASO como para las generales. Y esto es, digamos, un resumen de lo que nosotros recogimos en esa observación que hicimos del proceso. Nos dimos cuenta que para la categoría de presidente y vicepresidente, los resultados del recuento definitivo con respecto al provisorio, el provisorio lo hace el Poder Ejecutivo, mientras que el definitivo lo hace el Poder Judicial. Arroja una diferencia menor al 1% a nivel nacional. En todos los distritos, en todos los 24 distritos de Argentina, hubo una diferencia menor al 1%. Y se confirmaron las tendencias que se dieron a conocer la misma noche de la elección, cuando se publicaron el 87.83% de los telegramas que se computaron ese día, y a través de una modalidad de transmisión desde las escuelas directamente hasta el centro de cómputos, fue posible que a eso de las 10:30 de la noche se alcanzara a publicar el 74, casi el 75% de los resultados, para que ya 5:30 de la mañana, al día siguiente, ya estaban el 99% de los telegramas ya computados. Mientras que en el 2015, a las 6:30 de la mañana del día siguiente, apenas se había alcanzado un 72% del conteo total de votos. Entonces, el cambio en la transmisión, nosotros consideramos, permitió que a las 9:30 del 11 de agosto de 2019 se hubiera procesado ya un 52% de los telegramas, mientras que a esa misma hora, en 2011, que fue la primera vez que se implementaron las PASO, la cifra era del 12%, y en 2015 del 3%. Entonces, hubo una diferencia sustancial
en la rapidez o en el tiempo en el que se cargaron los telegramas. Y en las PASO 2019 a las 11 ya estaban contabilizadas el 75% de los telegramas, mientras que en 2011 solo tenía el 33% y en 2015 el 13%. Entonces, esto para las PASO. Mientras que para generales es más o menos las mismas tendencias se mantienen, digamos, comparándola con las elecciones pasadas, con elecciones previas, hubo una, digamos, se recabó la información o se transmitió y se contó, y se contaron los telegramas en tiempo récord, lo cual nos pareció a nosotros, yo creo que ya esa noche estuvimos también en el centro, en el correo argentino, esperando que digamos que los representantes del ministerio, del Poder Ejecutivo que estaban organizando la elección, dieran los resultados. Me parece que antes de las 11 de la noche o 10 de la noche ya, digamos, había una tendencia irreversible y los candidatos del Frente de Todos fueron declarados, ganadores de la... o se anunció que el Frente de Todos era la coalición que había ganado la elección, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al frente. Y de todo el trabajo de observación que hicimos, no solo de Argentina en 2019, sino de todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos en el año 2019, nosotros, de hecho, nosotros estuve a modo de anécdota y rescato lo que decía Flavia antes de mí. En el caso de Neuquén, yo estuve en marzo de 2019 en Neuquén, como parte de un esfuerzo de la ONG de cubrir, de cubrir la mayor cantidad de distritos posibles observando las elecciones. Hubo también porque Neuquén es una de las provincias que también implementa tecnología en todo el proceso electoral. Y hubo también unas denuncias de fraude, muchas veces, digamos, a hipérbole, ¿no? A hipérboles, gente candidatos que no estaban de acuerdo, que nunca estuvieron de acuerdo con la implementación de la tecnología en el proceso electoral, gente que salió en la radio a dar unas declaraciones en contra del sistema, decían que en algunos casos las opciones no se marcaban correctamente, problemas técnicos que hubo con las máquinas y, digamos, ese tipo de cosas después no se formalizó, por lo que supimos, no se formalizaron en el Poder Judicial, a razones las desconocemos, pero parece que fuese una tendencia de muchas veces que las acusaciones de fraude rara vez se fundamenten con evidencia concreta. Pero, por supuesto, sus efectos sobre la democracia son bastante palpables. Esa es la primera conclusión que nosotros obtuvimos de todo el trabajo que hicimos. Lo otro es que la lucha contra la desinformación, por definición, incluye la lucha contra la narrativa del fraude, y es vital apoyar estas iniciativas de fact-checking, que hubo en Argentina también una iniciativa bastante importante de una organización llamada Chequeado, que nosotros seguimos con bastante interés ese año. Otra cosa es que los mitos sobre la tecnología en cualquier etapa de los procesos electorales, que yo añadiría, es imposible, o bueno, es muy difícil de implementar la tecnología en cualquier etapa del proceso electoral, a menos de que sea producto del consenso. Me parece que Neuquén fue un caso en ese sentido de una experiencia en la que se nota lo importante que es que este tipo de cosas se implementen como una decisión consensuada, de manera que todos los actores estén, digamos, en la misma página al momento de ir al proceso y decir, y aceptar los resultados, la consecuente aceptación de los resultados, tiene mucho que ver con eso. Pero los mitos alrededor de la tecnología en los procesos electorales siempre están, y seguirán estando, explotando el desconocimiento que la ciudadanía en general tiene sobre los detalles técnicos, y por eso, por último, lo que nosotros decimos es el mejor antídoto contra la narrativa del fraude es la transparencia y la apertura.
en la organización y ejecución de todo el proceso electoral, en todas sus fases, y sobre todo cuando hay aplicación de tecnología. Uno de los casos más importantes, uno de los casos que nosotros más hemos estudiado, de hecho estamos siempre en contacto con el profesor Robert Krimer de Estonia, que trabaja mucho el tema trabajó con la OSD y trabajó también con la Unión Europea en el tema de la implementación de tecnología en el proceso electoral en Estonia. Y en Estonia el código fuente incluso de todo el sistema es público, es hecho público. El doctor Robert Krimer, bueno, cuando hablamos siempre bromea y dice que la manera de codificar eso, digamos, no sé, de hacerlo secreto es que está publicado en estonio, es el lenguaje nativo de Estonia, pero está allí y es una iniciativa loable y de verdad que es una cuestión que es una decisión bastante transparente por parte de las autoridades de Estonia que para nosotros es un caso que ilumina bastante con respecto a la aplicación de la tecnología en los procesos electorales. Nosotros acá culminamos la presentación, no sin antes agradecer a todos por participar y por escuchar hasta acá.